Que la paz del Señor Jesús esté con vosotros en esta nueva madrugada. Si estás aquí, escuchando esta oración, hay un propósito divino detrás de ello. Tal vez abriste los ojos sin entender por qué, y el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Quizás una inquietud te recorrió el cuerpo, o sentiste una sombra de miedo que quiso apoderarse de tu mente. Pero quiero decirte algo desde el inicio de este mensaje. No fue casualidad, fue un llamado. Dios te ha despertado para recordarte que en las horas más silenciosas, cuando todo parece inmóvil y el mundo duerme, Él sigue velando por ti. Y no solo eso, Él te invita a refugiarte bajo su sombra, a protegerte con su promesa eterna, a repetir con fe viva las palabras más poderosas de la Escritura, el Salmo 91, el escudo contra todo temor. Piensa en este instante, la casa está en calma, la noche cubre las calles, y tú estás despierto, con el corazón acelerado. No sabes por qué tus ojos se abrieron justo ahora, pero algo en lo profundo te dice que esta hora tiene un peso distinto. Hay quienes le temen a este momento porque lo asocian con oscuridad, con fuerzas negativas, con lo desconocido, pero los hijos de Dios no temen las horas de la noche, porque el Señor también reina en la oscuridad. El enemigo puede intentar sembrar inquietud, pero la noche no le pertenece a él. Le pertenece a aquel que creó la luna, las estrellas y el tiempo mismo. Y cuando te despiertas a las 3 de la madrugada, no es para que caigas en angustia, sino para que te pongas de pie espiritualmente. Esa hora en la que el mundo físico duerme es cuando el cielo busca a los valientes, a los guerreros que oran, a los que no huyen del silencio, sino que lo llenan con la voz de su fe. Dios te ha elegido para eso. Él te está entrenando, despertando tu espíritu para que recuerdes que no estás solo, que no estás débil, que no estás a merced del miedo. Tienes un refugio, un abrigo, un escudo, la presencia del Altísimo. En la madrugada, los sonidos del mundo se apagan y el corazón puede oír lo que durante el día no escucha. Quizás el miedo ha querido visitarte en este momento, pero escucha con atención. El silencio no siempre significa soledad, a veces significa presencia. Dios habla suavemente cuando el alma está quieta, y muchas veces lo hace en estas horas, porque sabe que es cuando menos distraído estás, cuando tu corazón está más receptivo, cuando tu espíritu está más sensible. En este mismo instante, mientras oyes estas palabras, el Espíritu Santo se está moviendo en tu entorno. No lo ves, pero puedes sentirlo. Esa paz que comienza a cubrirte, esa calma que desciende lentamente, es la señal de que Dios está aquí. Su voz te dice, no temas, no estás solo. Esta hora no es para tener miedo, sino para sentir mi protección. Yo te desperté porque quiero hablar contigo. Y lo que Él quiere decirte esta madrugada es algo muy claro. Refúgiate en mí y nada te hará daño. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de consuelo y fe, pero pocos tienen el poder espiritual del Salmo 91. Es una promesa viva, un pacto de protección, una declaración directa del corazón de Dios a los suyos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, versículo 1. Habitar bajo su abrigo significa vivir en confianza, caminar bajo la seguridad de su cobertura, y eso es lo que Dios quiere recordarte esta madrugada. Cuando el miedo te visite, repite sus palabras con autoridad. Cuando el enemigo te susurre mentiras, declara en voz alta las promesas de este salmo. No solo lo leas, créelo, porque cuando un hijo de Dios proclama esta palabra en la noche, el cielo se activa, los ángeles toman posición alrededor de tu casa, el mal retrocede y la paz vuelve a tu corazón, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91, versículo 4. Imagina eso por un momento, Dios mismo cubriéndote con sus alas como una madre que protege a su hijo del peligro. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Mientras el mundo duerme, el Altísimo extiende su sombra sobre ti. El miedo tiene la costumbre de aparecer justo cuando menos lo esperamos. En medio de la noche, cuando todo está en silencio, intenta susurrarte pensamientos de duda o temor. Pero el miedo no resiste la presencia de Dios. Cada vez que el temor te toque la puerta, recuerda lo que dice el Salmo 91. No temerás al terror nocturno, ni a la pestilencia que ande en oscuridad. Salmo 91, versículos 5 y 6. Dios sabía que el miedo vendría, por eso escribió esta promesa
mucho antes de que tú la necesitaras. Él te la dejó como un escudo, para que cuando la oscuridad intente rodearte, su palabra te mantenga firme. No estás a merced del miedo, estás bajo el abrigo del Altísimo, y donde Él habita, el temor no puede permanecer. Así que la próxima vez que despiertes con el corazón acelerado, no te cubras con la sábana, cúbrete con la oración. No busques consuelo en la luz de tu teléfono, encuéntralo en la luz de su palabra. Abre la Biblia, pronuncia el Salmo 91 y deja que la atmósfera cambie, porque cuando la fe habla, el miedo se silencia. No todos se despiertan a las 3, solo aquellos a quienes Dios ha elegido para algo más profundo. Si tú eres uno de ellos, no es porque estés bajo ataque, es porque estás siendo entrenado. La madrugada no es castigo, es campo de entrenamiento espiritual. Es donde los guerreros se forjan, donde los intercesores aprenden a escuchar, donde los valientes se levantan en oración. El Señor está formando en ti un espíritu firme, una fe inquebrantable, una confianza que no se apaga. Y aunque el enemigo intente perturbarte, tú no estás solo. El mismo Dios que cubría a Moisés en la nube, el que libró a Daniel en el foso de los leones y el que protegió a David en las batallas, es el que vela por ti en esta hora. No lo olvides. Dios despierta a los guerreros, no a los asustados. Y tú estás despertando porque Él confía en ti. Quiero que visualices algo. Tu habitación cubierta por una luz dorada, suave pero poderosa. Esa es la gloria de Dios descendiendo sobre ti. Todo pensamiento de miedo se disuelve, toda presencia contraria desaparece, porque el Espíritu Santo está llenando el lugar. Siente esa paz. No es imaginación, es su presencia. Él te está abrazando, te está recordando que eres su hijo amado, que ninguna oscuridad puede tocarte mientras permanezcas bajo su sombra, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, versículo 11. Esos ángeles están aquí ahora. Te rodean, te protegen, te cubren. Mientras duermes ellos velan, mientras oras ellos actúan, y cuando el enemigo intenta sembrar miedo, ellos levantan su espada y declaran: aquí no entrarás, este hogar pertenece al Altísimo. En pocas horas, el sol volverá a salir, pero esta madrugada no será igual que las anteriores. Hoy no has despertado con miedo, has despertado con propósito. Dios te ha mostrado que el Salmo 91 no es solo una oración, es un contrato celestial, una cobertura que no se rompe. La próxima vez que mires el reloj y veas las 3 de la madrugada, no sientas temor, sonríe. Dios te está llamando a conversar, a interceder, a descansar bajo sus alas. No estás solo en la noche. El mismo que creó la luz permanece contigo en la oscuridad. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, versículo 2. Y cuando amanezca, sabrás que algo cambió. Tu corazón estará más fuerte, tu espíritu más en paz y tu alma más segura, porque has aprendido que la noche también es de Dios, y el miedo no tiene lugar donde habita la fe. El Salmo 91 es uno de los pasajes más poderosos de toda la Escritura, y no por casualidad se ha convertido en la oración más repetida en momentos de peligro o de miedo. Cada palabra de este salmo contiene promesas que Dios le da a aquellos que confían en Él completamente. Pero más allá de ser una oración para repetir, es una revelación de lo que significa vivir bajo la cobertura del Altísimo. El salmo comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esta frase no es solo poética, encierra una de las verdades más profundas de la vida espiritual. No basta con acercarse a Dios de vez en cuando, hay que habitar en Él. Habitar significa permanecer, quedarse, hacer de la presencia de Dios un hogar. Es vivir de tal forma que Él no sea una visita ocasional, sino la morada constante de nuestro corazón. Cuando el miedo llega en la madrugada, esa es la diferencia entre quien se desespera y quien descansa, porque el que habita bajo su abrigo sabe que no está solo, sabe que aunque el reloj marque las 3 y la oscuridad lo rodee, el Omnipotente sigue siendo su refugio. El secreto no está en la hora ni en la circunstancia, sino en la relación. El poder del Salmo 91 no se activa por repetirlo, sino por vivirlo, por confiar en cada palabra, por dejar que su verdad transforme la manera en que enfrentamos la noche. El siguiente versículo dice:
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91:2. Aquí el salmista no está recitando, está declarando, está levantando una confesión de fe en medio del peligro. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer también. Cada vez que el miedo intente asomarse, declara con convicción, Dios es mi castillo, mi refugio, mi escudo. Él no promete que no habrá noches difíciles, promete que no estarás solo en ellas. Promete que su presencia será un muro alrededor de ti y que su fidelidad será más fuerte que cualquier sombra. Cuando el temor aparece, la mente tiende a exagerar el peligro, pero el alma que confía en Dios recuerda que el Señor sigue siendo más grande. Si Él fue capaz de abrir el mar ante Moisés, de cerrar la boca de los leones ante Daniel, de librar a Pedro de la prisión, ¿cómo no podría cubrirte a ti esta noche? Tu fe es el puente entre tu miedo y tu victoria, y esa fe se fortalece cuando pronuncias la palabra con el corazón. Más adelante, el Salmo declara, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Salmo 91, versículo 4. Esta imagen es profundamente tierna y poderosa. Dios se muestra como un ave que protege a sus crías bajo las alas, no las abandona, no las deja solas, las cubre y las defiende. Así hace contigo cada noche. Cuando sientes temor, cuando las sombras parecen más grandes que tu fe, Dios te cubre con sus alas, no con alas físicas, sino con su presencia. Esa cobertura es invisible pero real. Es la paz que te calma, la fuerza que te levanta, la certeza que te hace decir, no temeré, porque el Señor está conmigo. Fíjate en lo que dice el texto, escudo y adarga es su verdad. Eso significa que la verdad de Dios es tu defensa. El miedo se alimenta de mentiras, pero la verdad de la palabra lo destruye. El enemigo puede decirte, estás solo, pero la verdad dice, yo estoy contigo hasta el fin. Mateo 28, versículo 20. El enemigo puede decirte, algo malo va a pasar, pero la verdad dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, versículo 17. Cada versículo del Salmo 91 es una flecha de luz que rompe la oscuridad. Luego leemos, no temerás al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. Salmo 91, versículo 5. Dios sabía que en la noche la mente humana es más vulnerable. El silencio puede amplificar los pensamientos negativos, los recuerdos, la ansiedad o la soledad. Por eso Él te dice directamente, no temas. Esta promesa no es una sugerencia, es una orden de amor. Dios te da la autoridad de no temer, porque su poder ya cubre tus noches. El terror nocturno representa cualquier ataque espiritual, emocional o mental que intente robarte la paz. Pero tú no tienes por qué permitirlo. La palabra te da la herramienta. El Salmo 91. Cuando despiertes con miedo, no te quedes callado. Declara, no temeré porque Jehová es mi refugio. Esa confesión cambia atmósferas. El miedo se alimenta del silencio, pero se debilita cuando escucha fe. Hablar la palabra en voz alta es ejercer autoridad espiritual. No lo olvides. La fe no es pasiva, es activa. Uno de los versículos más fuertes de este salmo dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, versículo 7. Esto no se refiere solo a enemigos físicos. Habla también de las pruebas, las crisis, los ataques del alma. A tu alrededor puede haber caos, pero Dios promete mantenerte en pie. Esta es una declaración de diferencia espiritual. El que habita bajo el abrigo del Altísimo no vive igual que el resto del mundo. La fe lo separa del miedo, la paz lo distingue del desespero, la esperanza lo mantiene cuando otros se rinden. Cuando el miedo te visite a las 3 de la madrugada, recuerda este versículo. Visualiza un muro de luz a tu alrededor, una muralla de ángeles que te cubren. Nada ni nadie puede cruzar ese límite sin permiso del Altísimo. Tu confianza en Dios crea una atmósfera donde el mal no puede permanecer. Tu oración es el lenguaje que el cielo entiende y el infierno teme. Uno de los pasajes más bellos y esperanzadores de este salmo dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, versículo 11. Sí, los ángeles existen, y su misión es proteger, asistir
y cuidar a los hijos de Dios. En la noche, cuando la ansiedad o el miedo quieren gobernar, recuerda que no estás solo en la habitación. Hay presencia celestial alrededor de ti. Dios ha asignado guardianes invisibles para tu protección. No los ves, pero están ahí. Y cuando oras, ellos se mueven. Cuando declaras el nombre de Jesús, ellos actúan. Cuando lees el Salmo 91, ellos refuerzan los muros de tu refugio. Esa es la razón por la que el enemigo no puede tocarte. No porque seas perfecto, sino porque estás protegido por la gracia. El Salmo 91 no termina en defensa, termina en promesa. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Salmo 91, versículo 14. El amor es la llave de esta promesa. Cuando amas a Dios sinceramente, cuando lo buscas no solo por miedo, sino por gratitud, Él te eleva, te libra del temor, te da discernimiento, te enseña a ver las cosas desde una perspectiva más alta. El miedo te hace mirar hacia abajo, la fe te hace mirar hacia arriba, y cuando miras hacia arriba, ves su poder, ves su fidelidad, ves que el mismo Dios que gobierna el día, también reina en la madrugada. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmo 91, versículo 16. Eso significa que tu historia no termina con miedo, termina con salvación, no termina con ansiedad, termina con paz. Este salmo no fue escrito solo para ser leído, sino para ser vivido. Cada vez que lo pronuncias con fe, estás activando un escudo espiritual. No es magia, es fe en acción. La diferencia está en cómo lo haces. Si lo lees con temor, te consuela, pero si lo declaras con fe, te transforma. Así que cuando despiertes a las 3, no repitas las palabras mecánicamente. Hazlo con intención, con autoridad, con confianza. Pronuncia cada versículo como quien está reclamando una promesa, porque eso es lo que es, un pacto eterno entre Dios y sus hijos. El Salmo 91 no es solo una oración de protección, es una declaración de identidad. Le dice al mundo y al enemigo: yo sé quién soy y a quién pertenezco. Tú no eres una víctima de la noche, eres un hijo del Dios que la creó. Y ese Dios te protege, te guarda y te fortalece. Así que cuando el miedo intente robarte el sueño, responde con la palabra. Recuerda cada promesa de este salmo, porque cada vez que lo haces, una parte de ti se llena de luz y la oscuridad pierde poder. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de confianza, de dominio y de amor. Esa es la esencia del Salmo 91. No solo te defiende del miedo, te enseña a vivir en victoria. Cierra tus ojos por un momento. Siente el silencio de esta madrugada. El mundo duerme, pero tú estás despierto porque Dios te ha despertado para hablar contigo. Respira profundamente. Deja que cada respiración sea una declaración, que el miedo salga y que entre la paz del Señor. Ahora di conmigo, en voz baja o en tu mente: Señor, en esta madrugada me presento ante ti. Vengo con mis pensamientos agitados, con mis emociones revueltas, pero con un corazón que anhela tu paz. Reconozco que sin ti no puedo vencer este temor que a veces me visita. Por eso, me refugio bajo tus alas, como dice tu palabra. Siente cómo tu alma empieza a calmarse. Dios está cerca. Él no está lejos, ni indiferente, ni ausente. Su presencia está llenando el ambiente donde estás. Esta hora ya no pertenece a la oscuridad. Ahora es la hora del Espíritu Santo. Ahora dile al Señor lo que te preocupa. No lo reprimas. Él ya lo sabe, pero quiere escucharte, como un padre que se inclina hacia su hijo. Padre, confieso que a veces me despierto con temor. Hay pensamientos que no entiendo, sensaciones que me hacen sentir vulnerable. Pero hoy decido entregarte todo eso. No quiero seguir viviendo con miedo. Quiero vivir bajo tu cobertura, bajo tu paz. Renuncio a todo pensamiento de ansiedad, a toda imagen que el enemigo haya intentado sembrar en mi mente. Cancelo todo temor que no viene de ti y recibo tu amor, porque tu amor perfecto echa fuera el miedo. Mientras pronuncias estas palabras, imagina que tus cargas se van disolviendo en la presencia de Dios, como humo que el viento se lleva. Tu pecho se libera, tu corazón empieza a descansar, tu mente se ordena. No estás solo. El Altísimo te cubre con sus alas en este mismo instante. Con sus plumas me cubrirás, y debajo de tus alas estaré seguro. Salmo 91, versículo 4. Repite esto lentamente, dejando que la verdad penetre.
Debajo de tus alas estaré seguro. Ese es tu refugio, tu lugar de descanso, tu paz. Ahora que tu espíritu se ha aquietado, habla con Dios como lo harías con un amigo. No necesitas palabras complicadas, solo sinceridad. Señor, tú conoces mis noches. Sabes cuándo mi mente no logra descansar. Sabes cuándo me siento débil y temeroso. Pero también sabes cuánto te amo, cuánto confío en tu fidelidad. Por eso hoy te pido, enséñame a orar en la madrugada. No quiero huir de este momento. Quiero aprovecharlo para buscarte, para sentir tu voz, para descansar en tu promesa. Haz que este silencio se convierta en tu santuario, que esta hora se vuelva un altar de fe. Deja que el Espíritu Santo hable contigo. No corras, no tengas prisa, solo quédate ahí, consciente de que el Dios del universo está contigo. Siente cómo la paz de Cristo comienza a cubrirte como un manto. Esa paz no depende de circunstancias, fluye directamente desde su presencia. Ahora vamos a orar usando las palabras del Salmo 91, pero no como quien las repite, sino como quien las proclama con fe. Señor, yo habito bajo tu abrigo, vivo bajo tu sombra, y allí encuentro seguridad. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Libérame de toda trampa del enemigo, de todo pensamiento que robe mi paz. Cúbreme con tus alas, rodéame con tu verdad. No temeré al terror de la noche, ni al ruido de mi mente, ni a los temores que el enemigo lanza cuando todo está en silencio. Porque sé que tus ángeles están alrededor de mí y tu espíritu habita en mi interior. Aunque caigan 1000 a mi lado y 10.000 a mi derecha, yo permaneceré firme, porque tú eres mi escudo. A tus ángeles has dado orden sobre mí, para que me guarden en todos mis caminos. Me levantaré confiado, dormiré tranquilo, porque tú me sostienes. Repite lentamente, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Déjalo resonar dentro de ti. Cada vez que lo dices, una pared de fe se levanta entre tú y el miedo. El poder de la oración no se limita a ti. Dios te ha despertado para orar también por los tuyos. Padre, pongo mi hogar en tus manos. Que esta madrugada sea una cobertura de bendición sobre mi familia. Cubre cada habitación con tu presencia. Que tu Espíritu Santo habite en este lugar. Declaro que este hogar te pertenece y que ninguna fuerza contraria podrá tocarlo. Envía a tus ángeles, Señor, que acampen alrededor de cada puerta, que rodeen nuestras camas, que guarden nuestros sueños. Bendice a mis hijos, mis padres, mis hermanos. Aunque no estén aquí físicamente, tu presencia puede alcanzarlos. Si alguien de mi familia siente miedo o ansiedad, tráele paz ahora, en el nombre de Jesús. Esta es la intercesión de un hijo de Dios que confía. Tu oración está moviendo cosas en lo invisible. Los ángeles actúan cuando la fe se activa. Y esta madrugada tu voz está abriendo los cielos. Señor, ahora declaro que toda sombra que intente acercarse a mi vida se desvanece ante la luz de tu presencia. Declaro que el miedo no tiene poder sobre mí. Declaro que ninguna influencia negativa puede perturbar mi descanso. Tu nombre es más fuerte que cualquier temor. Tu sangre, Jesús, es el sello sobre mi casa. Y bajo esa cobertura mi alma duerme segura. En el nombre de Cristo, todo lo que no provenga de ti se aleja. Todo pensamiento que no edifica se silencia. Todo temor que no pertenece a mi espíritu se rompe. Yo soy tu hijo y habito bajo tu abrigo. Mi corazón pertenece a tu paz. Cada palabra pronunciada con fe es una espada espiritual. Donde antes había miedo, ahora hay autoridad. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. El enemigo no soporta la presencia de alguien que ora con convicción. Gracias, Padre, porque me escuchas. Gracias porque tus promesas son reales. Gracias porque mientras otros duermen con ansiedad, yo descanso bajo tu sombra. Gracias porque el Salmo 91 no es solo un texto, sino una realidad que vivo, porque tú has ordenado a tus ángeles que me guarden, porque tú me das descanso y renuevas mis fuerzas. Gracias por esta hora santa, donde transformas mi miedo en oración y mi oración en confianza. Aunque mis ojos no te vean, mi espíritu sabe que estás aquí. Aunque la noche parezca larga, sé que tu luz pronto amanecerá. Tómate unos segundos para agradecer en silencio. La gratitud abre puertas que el temor no puede cerrar. Mientras das gracias, la presencia de Dios se intensifica. Sientes calor en el pecho, calma en la mente.
descanso en el alma. Señor, sello esta madrugada con tu paz. No quiero que mis pensamientos vuelvan a la inquietud, sino que permanezcan anclados en tu palabra. Declaro que esta noche está bajo tu control, que mi descanso será tranquilo, mis sueños serán bendecidos y mi espíritu permanecerá en comunión contigo. Si vuelvo a despertar, no será por miedo, sino porque quieres hablarme, y si hablas, Señor, escucharé. Hoy cierro los ojos sabiendo que tu sombra me cubre, que tu mano me protege y que tu amor me sostiene. En ti confío, en ti descanso, en ti duermo en paz, porque tú eres mi refugio, mi abrigo, mi roca eterna, mi Dios fiel. Deja que ese pensamiento quede grabado en tu corazón. El Señor vela por mí mientras duermo. Dios te recuerda en este momento su promesa. Salmo 91, versículos 14 y 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esas palabras son para ti. Dios dice, te responderé. Y su respuesta comienza esta noche. El miedo se va, la fe permanece. El silencio ya no es amenaza, es comunión. Tu corazón vuelve a latir tranquilo. Siente la presencia del Altísimo como un escudo que te rodea. Nada puede traspasarlo. Tu mente descansa, tu cuerpo se relaja, tu espíritu se alinea con el cielo. Antes de cerrar esta oración, permite que una última frase te acompañe. El Señor es mi refugio, y bajo su sombra viviré confiado. Haz de esa frase tu respiración nocturna. Cada vez que exhales, entrega tus temores. Cada vez que inhales, recibe su paz. Y mientras el amanecer se acerca, recuerda, la noche fue vencida, el miedo fue derrotado, el Salmo 91 fue tu escudo, y la presencia de Dios fue tu abrigo. Ahora puedes dormir tranquilo, porque donde habita el Altísimo no hay espacio para la angustia, solo para la paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento. Amén. En esta madrugada, delante del trono del Altísimo, declaro quién soy en Cristo. No soy una víctima del miedo, soy un hijo amado del Dios eterno. No vivo a merced de la oscuridad, camino bajo la luz de su presencia. No dependo del azar ni del destino, dependo del poder del Creador que me sostiene. Proclamo que mi identidad no está en mis emociones, sino en su palabra. Y su palabra dice que soy escogido, redimido y protegido. Por eso levanto mi voz con convicción y digo, el Señor es mi refugio, mi fortaleza y mi escudo. En Él encuentro descanso y esperanza. Declaro que el miedo no me define, la ansiedad no gobierna mis pensamientos, y el pasado no determina mi futuro. Cristo es mi fortaleza, y su paz gobierna mi corazón. En el nombre de Jesús, proclamo protección sobre cada aspecto de mi existencia. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mis sueños están cubiertos por el poder del Altísimo. La presencia de Dios es mi abrigo. Su sombra es mi defensa. Salmo 91, versículo 4. Con sus alas me cubre, y debajo de su sombra vivo seguro. Declaro que ningún mal puede cruzar el límite de su presencia. Mi hogar está consagrado al Señor. Cada habitación está llena de su paz, y ninguna fuerza contraria tiene derecho sobre este lugar. Los muros de mi casa están marcados por su nombre. Los ángeles del Señor la rodean. Los pensamientos de temor no encuentran espacio aquí. Proclamo que mientras descanso, el Altísimo vela por mí. El Espíritu Santo me renueva, y el enemigo no puede perturbar mi sueño. Hoy levanto un decreto celestial. El miedo queda sin poder sobre mi vida. Ya no reacciono al temor, respondo con fe. Ya no creo las mentiras del enemigo, creo las promesas de Dios. Declaro que cada sombra que intentó sembrar duda se desvanece en la luz del Señor. Los pensamientos de angustia se disuelven ante el fuego del Espíritu Santo. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Proclamo que no hay oscuridad que pueda dominar mi mente, porque la verdad del Evangelio ilumina mi interior. Donde antes había preocupación, ahora hay calma. Donde antes reinaba la ansiedad, ahora reina la confianza. Declaro que la voz del temor no me dirige. Reconozco la voz del pastor, y su voz me guía por sendas de paz. El enemigo pierde terreno, y la fe se levanta como un ejército dentro de mí. En esta hora santa, declaro que toda batalla invisible ya fue ganada en Cristo.
No peleo para conseguir la victoria. Oro desde la victoria que Él me dio en la cruz. Proclamo que el poder de la sangre de Jesús limpia mi entorno, purifica mi mente y cubre mi descanso. La sangre del Cordero marca las puertas de mi hogar y ningún espíritu de confusión, ansiedad o miedo tiene acceso. Juan 4, versículo 4. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Declaro que mi habitación es territorio santo, que los ángeles del Señor se posicionan en los rincones de mi casa, que la atmósfera cambia y el ambiente se llena de su gloria. Cada intento del enemigo se frustra, cada dardo de miedo cae sin fuerza, porque la autoridad de Cristo habita en mí. No temo a la oscuridad, porque sé que la luz vive dentro de mí. Hoy proclamo sobre mi cuerpo y mi mente salud divina y equilibrio perfecto. La ansiedad no gobierna mis noches. El insomnio no tiene derecho sobre mí. Declaro que mi mente está en paz, porque la mente de Cristo habita en mí. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Declaro que mi respiración se calma, mi corazón late con serenidad y mi cuerpo responde al descanso que Dios diseñó. Mi habitación se llena de paz, mis pensamientos se alinean con la voluntad del Padre y mi alma entra en reposo, porque sé que Él cuida de mí. Declaro que las preocupaciones del mañana no tienen lugar en esta hora. Jesús dijo, no se angustien por el día de mañana. Por eso vivo este momento en completa confianza. El Señor tiene el control, y en su control está mi seguridad. Hoy me cubro con la fidelidad del Señor. Ella es mi escudo, mi muralla y mi protección. Nada escapa a su cuidado. Nada pasa inadvertido ante sus ojos. Hebreos 10, versículo 23. Fiel es el que prometió. Declaro que su fidelidad me sostiene en cada etapa, que su mano me guía incluso cuando no entiendo el camino. Proclamo que cada madrugada que me ha despertado no fue pérdida de sueño, fue entrenamiento espiritual. Dios me ha estado formando, enseñándome a orar en la oscuridad, para que aprenda a brillar en el día. Por eso proclamo que soy un guerrero del amanecer, un hijo de la luz que no teme la noche, porque el Señor mismo es mi lámpara y mi canción. En el nombre de Cristo, decreto paz sobre mis generaciones. Mis hijos, mis nietos y toda mi familia vivirán bajo el mismo abrigo del Altísimo. El Señor será su refugio, su maestro y su guardador. Salmo 121, versículo 8. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Declaro que el miedo no se hereda, la fe sí. Proclamo que la herencia espiritual de mi casa será la confianza en Dios, que cada despertar, cada oración y cada palabra pronunciada con fe será semilla de protección para los que vengan detrás de mí. El Espíritu Santo permanecerá en mi familia. El nombre de Jesús será pronunciado con amor en este hogar. Y la paz que siento hoy será el ambiente de cada mañana. Esta madrugada no fue un accidente, fue un encuentro divino. Proclamo que el Señor ha transformado mi noche en altar y mi madrugada en victoria. Declaro que mañana, cuando despierte con la luz del sol, recordaré que algo cambió dentro de mí. El miedo habrá perdido su fuerza y la fe habrá ganado terreno. Proclamo que lo que el enemigo quiso usar para intranquilizarme, Dios lo convirtió en entrenamiento espiritual. Salmo 30, versículo 11. Tú cambiaste mi lamento en danza, me ceñiste de alegría. Declaro que así será mi historia. De la inquietud pasé a la calma, del temor a la confianza, del silencio al canto. Hoy con el corazón firme, declaro las palabras que Dios mismo prometió. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmo 91, versículos 14 y 16. Cada frase es un decreto celestial. Las tomo y las hago mías. Declaro que el amor que he puesto en Dios se convierte en mi escudo, que su respuesta vendrá en el momento exacto, que no viviré en angustia sino en propósito, que su salvación será mi canto y mi historia. El Salmo 91 ya no es solo una lectura para mí, es mi modo de vida. Viviré bajo su abrigo, caminaré bajo su sombra y descansaré en su fidelidad. Señor, hoy establezco un pacto contigo. Declaro que a partir de este momento, cada vez que el reloj marque las 3,
No sentiré miedo, sino llamado. No sentiré ansiedad, sino comunión. No sentiré oscuridad, sino tu presencia. Prometo refugiarme en tu palabra, no en mis pensamientos. Prometo hablar contigo, no con mi temor. Prometo creer lo que dices, no lo que el enemigo susurra. Desde hoy, proclamo que mi corazón permanecerá firme, que mis noches serán testimonio de tu paz, que mi voz se levantará como oración y mis palabras serán declaración de victoria. Tú eres mi protector, mi castillo, mi Dios en quien confío. Bajo tus alas viviré y en tu fidelidad permaneceré. Amén. Esta madrugada no fue una más, fue diferente, porque algo dentro de ti cambió. No fue simplemente una oración, fue una batalla ganada en silencio. Cuando abriste los ojos a las 3 de la mañana, el temor quiso tomar ventaja, pero decidiste hacer algo distinto. Invocaste el nombre del Señor, te refugiaste bajo su sombra y el miedo retrocedió. Mientras muchos buscan volver a dormir rápido, tú elegiste despertar con propósito. Y esa decisión marcó la diferencia, porque Dios no despierta a los indiferentes. Él llama a los sensibles, a los que tienen el corazón dispuesto para oír su voz, incluso en la oscuridad. Hoy, el cielo te llama guardián de la madrugada, un creyente que aprendió que la noche no es enemiga, sino el escenario donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. El Salmo 91 no es solo poesía, es un muro, una llave, un decreto celestial. Cada palabra que has pronunciado durante esta oración ha sido como un ladrillo espiritual que construye tu refugio. Quizás no lo veas con tus ojos naturales, pero en el mundo espiritual un resplandor rodea tu hogar ahora mismo. La oscuridad fue desplazada, y donde antes reinaba el temor, ahora habita la paz. El miedo intentó robarte el sueño, pero el Señor usó esa hora para mostrarte su poder. Lo que el enemigo planeó como interrupción, Dios lo transformó en comunión. Nunca más volverás a ver las 3 de la madrugada como una hora de inquietud. A partir de hoy, esa hora será para ti un recordatorio. Dios me llama a orar, no a temer. Hay algo hermoso que sucede cuando un creyente vence el miedo en la noche. Su espíritu crece en discernimiento. Comienza a reconocer la voz de Dios con más claridad y aprende que las batallas más grandes no se ganan con fuerza humana, sino con fe. La Biblia no dice que el justo nunca enfrentará oscuridad. Dice que aun cuando ande en valle de sombra, no temerá mal alguno, porque el Señor está con él. Esa es la promesa que hoy se cumple en ti, porque aunque la noche parezca larga, la presencia de Dios es eterna. Cada madrugada en la que oras, el cielo te entrena, tu espíritu se fortalece, tu mente se aquieta, y tu corazón aprende a confiar incluso cuando los ojos no ven. Dios te ha estado moldeando en secreto, y ahora, cuando otros teman, tú sabrás orar. Cuando otros callen, tú sabrás interceder. Cuando otros duden, tú sabrás declarar: el Señor es mi refugio y mi fortaleza. En Él confiaré siempre. Muchos piensan que Dios actúa solo durante el día, pero la Biblia está llena de momentos en los que Él habló en la oscuridad. Abraham recibió promesas bajo las estrellas. Jacob fue bendecido después de luchar con el ángel durante la noche. Samuel oyó su voz mientras dormía. Jesús oró en el huerto cuando todos descansaban. ¿Y tú? También has sido llamado en esas horas en que el mundo calla. No fue casualidad, fue una cita divina. La madrugada no es tiempo de miedo, sino de revelación. Mientras los demás duermen, tú escuchas. Mientras otros se quejan, tú intercedes. Mientras el enemigo intenta intimidarte, tú respondes con oración. Esa es la diferencia entre un creyente común y un guerrero de fe. Tú has elegido levantarte, has elegido creer, y esa decisión tiene un peso eterno. Si tuviera que resumir todo este mensaje en una sola frase, sería esta: el miedo se apaga donde el Salmo 91 se enciende. Escríbela en tu corazón, guárdala en tu mente. Recuérdala la próxima vez que mires el reloj a las 3 de la mañana, porque cuando repites este salmo, no estás solo recitando un texto, estás activando una promesa. El miedo no puede convivir con la fe, y la fe se alimenta de la palabra. Por eso te invito a escribir esta frase en los comentarios: el miedo se apaga donde el Salmo 91 se enciende. Hazlo como testimonio de tu victoria, para que el mundo sepa que has pasado de la angustia a la confianza, de la oscuridad a la luz, de la inquietud a la paz. Cada persona que lea esa frase sabrá que tú estuviste aquí, que tú oraste,
que tú creíste y que Dios te habló en la madrugada. Quizás pienses que tu oración fue pequeña, que tus palabras fueron simples, pero para Dios tuvieron peso eterno. El cielo no mide las oraciones por su tamaño, sino por la sinceridad del corazón. Y esta madrugada tu oración movió montañas invisibles. Puede que nadie te haya visto orar, pero el Señor sí te vio, y te dice ahora: tu fe me agradó, tu confianza me honró, y tu oración ha sido escuchada. Hay oraciones que se pronuncian una sola vez, pero resuenan por generaciones, y lo que tú has orado hoy no solo cubrirá tu noche, sino las noches de tus hijos, de tu familia y de todos aquellos que lleves en tu corazón. Hermano, hermana, si esta palabra ha tocado tu espíritu, si has sentido que Dios te habló directamente, quiero invitarte a ser parte de esta misión. Si este canal ha sido de bendición para tu vida y deseas ser parte de esta misión de llevar oración y la palabra de Dios a miles de personas, considera hacerte miembro. Con tu apoyo podremos seguir adelante con este trabajo y continuar compartiendo fe, esperanza y amor. Cada vez que te unes, ayudas a que la voz de Dios llegue más lejos. Tu apoyo mantiene viva esta obra para que más personas encuentren consuelo en las madrugadas y descubran que no están solas. Eres parte de algo mucho más grande, una comunidad de oración, una familia espiritual unida por la fe. Si este mensaje te ha dado paz, si has sentido la presencia del Señor durante esta oración, no te vayas aún. En la pantalla aparece ahora otro video que edificará tu alma. Es una nueva oración que el Espíritu Santo usará para hablarte. Solo tienes que hacer clic en él y se abrirá. Dale esa oportunidad a Dios de seguir hablándote. Quizás en ese siguiente video encontrarás la respuesta que llevas tiempo esperando. Permite que la palabra siga fluyendo en ti, porque cuando el corazón se mantiene abierto, Dios continúa obrando. Antes de despedirnos, quiero orar una vez más por ti. Padre eterno, gracias por tu presencia en esta madrugada. Gracias porque tu palabra ha traído paz donde había angustia y descanso donde había inquietud. Te pido por la vida de cada persona que escuchó esta oración, que tu mano poderosa los acompañe, que tu amor los envuelva y que tu Espíritu Santo habite en cada rincón de su hogar. Señor, cúbrelos con tus alas. Envía a tus ángeles para que los guarden en sus caminos, que sus noches estén libres de miedo y sus días llenos de propósito. Fortalece su fe, limpia su mente de toda preocupación y renueva su corazón con esperanza. Haz que cada despertar sea un recordatorio de tu fidelidad, que cada madrugada sea un altar y cada oración un testimonio de tu poder. Bendice sus familias, sus trabajos, sus proyectos y su descanso. Y que tu presencia, Señor, sea su abrigo perpetuo. Y ahora, recibe esta palabra con fe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti. Que su paz reine en tu hogar. Que su amor te acompañe cuando despiertes y su luz te cubra cuando duermas. Que cada madrugada recuerdes esta verdad. No estás solo, porque el Dios del Salmo 91 vela por ti. Si el temor intenta regresar, pronuncia su nombre. Si el silencio parece pesado, recuerda su promesa. Y si el cansancio te invade, descansa en su fidelidad. Porque donde otros ven oscuridad, tú verás propósito. Donde otros sienten miedo, tú sentirás la presencia del Altísimo. Querido amigo, ha sido un honor orar contigo esta madrugada. Recuerda, el Salmo 91 no es solo un texto, es tu escudo, tu declaración y tu refugio. Cada vez que el reloj marque las 3, no pienses en miedo, piensa en misión. Dios te despierta porque confía en ti. Nos encontramos en la próxima oración. Hasta entonces, que Dios te bendiga y que la presencia del Señor sea siempre constante en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.